Cualquier pregunta, por favor, no sé si los escucho. Ahora sí. Ahora sí, vamos a colocar, compartir pantalla. Bien. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema que es la vedette de todos los temas que están viendo ahora, ¿no? Hemos manejado los requerimientos hidroelectrolíticos, han estudiado ustedes deshidratación y la enfermedad, pues, por excelencia que causa todos estos trastornos hidroelectrolíticos y la deshidratación en la edad pediátrica es la enfermedad diarreica aguda, ¿no? La diarrea aguda infecciosa en el niño. Es el tema que vamos a desarrollar en la hora que tenemos. Perdón. Esto no funciona. Aquí. Miren, esta es una imagen que ustedes pueden ver de un niño, pues, que está con signos evidentes de deshidratación, ¿no? Principalmente ahí podemos ver aparentemente un trastorno del sensorio, los labios muy secos, los ojos hundidos, situación que pone en grave riesgo su salud si no trabajamos y tratamos a este niño rápidamente. ¿Qué les puedo decir? Que la diarrea aguda infecciosa es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Segunda causa de muerte. ¿Dónde está la primera causa? Las infecciones respiratorias agudas. En el mundo se produce medio millón de muertes en el año por causa de la enfermedad diarreica aguda. Y se dan 1.700 millones de casos en niños en todo el año, en el nivel mundial. No dejo de decirles aquí que la diarrea es una de las principales causas de malnutrición, sobre todo en los países en vía de desarrollo. ¿Cómo podemos definir diarrea? ¿No? Vamos a definir diarrea como la deposición que se da en mayor frecuencia, 3 o más veces al día, por lo menos 3. O también puede definirse como una frecuencia mayor de la normal para la persona. Por ejemplo, una persona un niño que hacía deposiciones cada 2 días, de pronto hace 2 en un día, 2 al día siguiente. Ese aumento en la frecuencia a lo habitual también se la define como diarrea. De deposiciones sueltas o líquidas, evidentemente. La deposición frecuente, pero son heces formadas de consistencia sólida, no es diarrea. Ni tampoco es diarrea la deposición de heces de consistencia suelta o pastosa que tienen los niños que reciben lactancia materna. Los lactantes pequeños que reciben leche materna exclusiva pueden tener tantas deposiciones como tantas veces lactan, 8 a 10 veces al día, pero son deposiciones un poco sueltas, sin mocos, sin sangre, sin trastorno, sin fiebre, sin malestar y con una ganancia de peso del niño normal. Entonces, eso no se considera diarrea. La reducción de la consistencia de las evacuaciones, sean estas líquidas o semilíquidas, un aumento en la frecuencia, por generalmente más de 13 o 24 horas, se puede o no acompañar de fiebre o vómitos, y la duración generalmente es menor de 7 días. Y por definición, para que sea diarrea aguda, no va a ser mayor de 14 días. ¿De acuerdo? Ahí en la parte inferior pueden ver la fuente de donde sacaron esta definición. ¿Qué podemos decirle en cuanto a epidemiología nacional, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, en el informe de Perú en el año 2018, decía que casi 15% de los niños menores de 3 años tuvieron diarrea en las 2 semanas anteriores a la entrevista. Y si lo disgregamos por zonas, la que tenía mayor incidencia de diarrea era la selva, un 18%, la zona rural un 15 a 16% y la zona urbana
un 14%. Aquí les presento básicamente cuál es la prevalencia de diarrea en los años 16, 17 y 18, ¿no? Si nosotros vemos que los más afectados son en números los niños mayores de 5 años, pero si nosotros lo colocamos en incidencia acumulada, o sea, por 1000 habitantes, de lejos, los niños menores de 5 años tienen una prevalencia mucho mayor, casi 9, 6, 8 veces mayor que los niños mayores de 5 años. La gran mayoría de diarreas son acuosas y muy pocas, menor porcentaje, son las disenterías. Es de señalar que la disentería tiene un peor pronóstico para el niño. Las hospitalizaciones también son mayores en los niños menores de 5 años, si comparamos con los niños mayores de 5 años. Y las defunciones, la mortalidad, es mucho mayor en el niño menor de 5 años. La tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en el año 2016 es de 2, y en el 2018 también de 2, comparado con 0.06 en los niños mayores de 5 años. Es decir, los que tienen mayor prevalencia, incidencia de diarrea, los niños menores de 5 años. ¿Quiénes se hospitalizan más? Los menores de 5 años. ¿Quiénes tienen mayor mortalidad? Los menores de 5 años, en comparado con los mayores de 5 años. Entonces, a menor edad, mayor riesgo de enfermar o de morir por diarrea aguda infecciosa. Esta acá pueden ver la incidencia acumulada. Si bien desde el año 2016 al 2018 había una tendencia a disminuir la incidencia acumulada de diarrea, todavía se mantienen niveles importantes, ¿no? Siempre mayor en los menores de 1 año comparado con los niños de 1 a 4 años. O sea, el que tiene más riesgo todavía es el lactante menor de 1 año. Más riesgo todavía si no recibe lactancia materna. Vean que con niños mayores de 5 años hay una notable diferencia en incidencia acumulada. Y esta es una gráfica muy simpática porque les presento la incidencia de diarrea, número de diarreas por semana epidemiológica por año, ¿no? Acá tenemos el 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Fíjense que son gráficas muy parecidas, ¿no? Las diarreas agudas infecciosas se aumentan en el primer trimestre del año, que corresponde a los meses de verano, disminuye para el invierno, aumenta en la primavera, ¿de acuerdo? Eso es más o menos la curva que se mantiene año a año. Pero, ¿qué pasó en el 2020? Teníamos una incidencia alta, como siempre, como todos los veranos, y de pronto, ¡plop!, se cayó. Miren, tremenda caída de la incidencia y prevalencia. ¿Qué fue lo que ocasionó que de pronto no tengamos nada, muy poquito diarrea? Desapareció casi la diarrea. ¿Qué fue? Año 2020, pandemia de COVID. ¿Qué tiene que ver COVID con la diarrea? ¿Qué tiene que ver? Las medidas de cuarentena, que se impuso más o menos el 16 de marzo, ¿no? En el tercer mes. Una vez que se impone la cuarentena, los niños no salen, nadie sale, hay mayor higiene, lavado de manos, la gente está con mucha preocupación, lava las frutas, las verduras, se va al mercado, se protegen, y obviamente no hay colegios, no hay jardín, no hay contacto de los niños y no hay transmisión de diarrea en la edad pediátrica. Por lo tanto, el número de casos disminuye notablemente. Aquí también les veo igual los porcentajes de hospitalización, niños hospitalizados en una constante, mucho mayor en el 2015, pero prácticamente todos los años se mantiene constante. Y en el 2020 una caída notable de las hospitalizaciones de los niños con diarrea. Este es un gráfico mucho más claro. Fíjense que aquí vemos en azul el año 2017, 18, en celeste el 2019. Ambos pues mantienen una cantidad de casos muy similar, ¿no? Se mantiene muy similar año a año. Y el 2020 como cae, ¿no? Después de la cuarentena a niveles muy bajos, y se incrementa obviamente cuando ya la cuarentena se vuelve no tan exigente y se va elevando, pero nunca llegó a los niveles anteriores, ¿no?
Este es el mapa del Perú en función de cómo está en caso de diarrea. Mientras más oscuro es el color, pues es mayor la prevalencia o la incidencia. Fíjense acá hay un marrón, prácticamente la selva, ¿no? Loreto, Iquitos, algunas zonas de la Sierra Central están con incidencias altas de diarrea y está en relación obviamente a las condiciones socioeconómicas y a cómo está la infraestructura de saneamiento de agua potable de la población para poder tener una higiene adecuada, ¿no? Los colores en verde son las incidencias menores, ¿no? Y amarillo un poquito más, ¿no? La costa, vean ustedes, mayormente verde, algunas zonas en rojo también, aquí en Arequipa, por aquí en Tacna o en Cabelica. Bien. Nosotros tenemos que manejar alguna definición. Ya les adelanté que diarrea aguda, decimos cuando es menos de 14 días, es la diarrea más frecuente que compromete mayormente a los niños menores de 5 años y dentro de ellos a los menores de 1 año. También tenemos una definición de diarrea persistente, es aquella diarrea que dura más de 14 días, tiene que ver con algunas otras etiologías, y la diarrea crónica, muy raro en el niño, aquellas que se ve por más de 30 días y más tiene relación con algunos defectos congénitos, ¿no es cierto? Bien. De acuerdo a la característica de la diarrea, nosotros podemos hablar de diarrea secretora cuando es acuosa. Acá en pediatría el prototipo de este tipo de diarrea es el rotavirus, ¿no? Dicho el caso, es la causa más frecuente de diarrea en la edad pediátrica, el rotavirus, acuosa. Y la diarrea disentérica, que les decía que es más grave, pero que felizmente no es mayor que la secretora, es una incidencia baja, y es la presencia de sangre y de moco. O sea, hay una gran inflamación a nivel del sistema digestivo que genera un sangrado evidente a nivel de las mucosas, ¿no? Sangre y moco. La clasificación, vean ustedes acá, les decía que la acuosa, pues acá se presentan por millones de casos, comparados con la disentérica, pues que son en miles. El mayor fue en el año 2016, 32.900, y disminuyó a 25.000 en el año 2018, comparado con esto que son las diarreas acuosas. Hay una diferencia notable. Cuando nosotros pensamos en cuál es la causa de las diarreas, entonces, ¿no? De las diarreas agudas, infecciosas en niños, pues vemos que la primera causa es las virales, son las principales causas, la mayoría. Y a la cabeza de los virus, los rotavirus, ¿no? Ahí está el rotavirus a la cabeza. También algunos adenovirus, y por qué no, nosotros hemos visto, ya han escuchado ustedes probablemente el COVID, el famoso COVID que nos está causando grandes estragos, se está viendo que puede condicionar en la clínica síntomas de diarrea, principalmente en la población pediátrica, ¿no? Muchos niños con cuadros de diarrea ni siquiera tienen respiratorio, pero se le hacen las pruebas moleculares y se encuentra que tiene COVID positivo. Entonces los niños pueden presentarse con diarrea y con síntomas respiratorios también concomitantes. De las causas bacterianas de diarrea, a la cabeza, pues las enteropatógenas, ¿no? El Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, Notifi, Campylobacter, Jejuni. Vibrio cólera felizmente no tenemos en la actualidad, y hemos tenido pandemias importantes en los años 90, me parece, ¿no? De Vibrio cólera. Aeromonas también son casos importantes de diarrea. Y obviamente tampoco olvidarnos de los parásitos, ¿ah? Por ejemplo, Yardia lamblia suele dar una diarrea que pues, tiene características particulares de ser pastosa y que flota en el agua, porque hay una mala digestión de la grasa, consecuencia de una mala absorción de grasa por el parásito que se adhiere a las mucosas del enterocito, ¿no? También algunos parásitos como Cryptosporidium, Isospora veris, muchas veces en pacientes inmunocomprometidos también se ve, y la entamoebis tolítica, ¿no? La entamoebis tolítica que da causa pues, la famosa disentería mediana, ¿no? Los factores de riesgo, ¿qué factores de riesgo para esta enfermedad? Obviamente, desde el punto de vista familiar, dentro de la familia, un niño que no recibe lactancia materna está más expuesto a sufrir infecciones intestinales. Entonces, la leche materna, ustedes han aprendido que tiene factores protectores, inmunoglobulinas, tiene células vivas que van a proteger al niño de la acción de bacterias o algunas toxinas del exterior, ¿no? Entonces, la lactancia materna hay que promoverla, no solamente porque da todas las
los requerimientos calóricos, proteicos, vitamínicos, químicos que el niño necesita, sino que además le da defensas. Y en esto, justamente en las defensas, es algo que los sucedáneos de leche materna, las fórmulas maternizadas, no van a poder igualar a la leche materna. El uso de fórmulas maternizadas no solo va porque no le da defensa, sino también porque se requiere usar chupones, biberones, hay que desinfectarlas, hay que manipularlas. Y en ese trajín, si no se cuenta con la debida higiene, no se cuenta con agua potable, no hay suficiente dinero para hervirlos, pues el niño está expuesto a infecciones transmitidas por los chupones, los biberones mal lavados, etc. También, pues si nosotros no tenemos agua potable que nos permita hacer una adecuada desinfección de los alimentos, pues estos pueden contaminarse fácilmente. Y el manejo de excretas, si no hay desagüe, no hay alcantarillas. La presencia de animales, muchas veces la gente vive con los animales, ¿no? Vive con gallinas, con patos, lo cual incrementa la causa de diarrea por Campylobacter principalmente, ¿no? Los animales que salen a la calle, vienen y abrazos, besos, son causas de transmisión. Y evidentemente el nivel sociocultural de la madre, que es la que brinda el cuidado al niño, ¿no? No solamente desde el punto de vista de darle alimento, de cuidarlo, de alimentarlo, de bañarlo, etcétera, etcétera. En relación al niño, ya hemos dicho que la edad, a menor edad, más riesgo. Si es un niño que tiene algunas enfermedades concomitantes, como por ejemplo desnutrición o enfermedades inmunodeficientes como VIH, o tumores, cánceres, tratamientos con quimioterápicos, etcétera, que disminuye su defensa de una forma, lo hace mucho más susceptible a enfermedades diarreicas, ¿no? Evidentemente, la desnutrición es una causa importante de infecciones intestinales. En cuanto al clima, y es sabido que tienen una influencia, ¿no? Las diarreas virales, por ejemplo, se incrementan en invierno, ¿no? Los virus tenemos una mayor transmisión y difusión en las épocas de invierno, y las diarreas bacterianas se van a incrementar durante el verano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es relativamente sencillo, ¿no? Porque la mamá ya viene diciendo, mi niño tiene diarrea, le dice, ¿no? O sea, ya viene con el diagnóstico. Lo que hay que aclarar nosotros es cuáles las características de diarrea, cuántos días, cuándo empezó, cuántas veces al día, qué cantidad, es líquida, tiene moco, tiene sangre. Eso ya es parte de la historia clínica que ustedes tienen que investigar en la mamá. Y muchas veces también ocurre que viene un lactante de tres semanas y al consultorio, traigo mi niño que tiene diarrea, me dice, ¿por qué? Le doy de lactar y hace caquita, le doy de lactar y hace caquita, suelta, ¿no? Y uno lo pesa, lo examina, el niño está ganando peso, el niño sano, es un niño que se le ve bien, luce bien, eso no es diarrea, no hay que explicar a la mamá que eso no es diarrea, a pesar que he hecho 8 veces al día y suelto, pero está recibiendo lactancia materna, no tiene síntomas generales, no tiene signo de deshidratación y la ganancia de peso es adecuada y óptima. No es diarrea. Entonces, una buena historia clínica es importante para el diagnóstico. Y otra cosa que lo que nosotros debemos valorar en el tema de diarrea es signo de deshidratación. Ya ustedes han hecho clases en relación a la deshidratación, pero tenemos que ver los signos y síntomas de deshidratación para clasificar es leve, moderada, severa, y según ello, la rapidez de mi conducta terapéutica. Entonces, algunos, la OMS, por ejemplo, ahí está la fuente, la OMS lo clasifica en diarreas agudas sin deshidratación, quiere decir que no hay evidente signo de deshidratación. Diarrea con deshidratación, es decir, que hay una signos evidentes de ojos hundidos, piel seca, labios secos, disminución de las lágrimas, signos de pliegue, etcétera, son con deshidratación, yo diría moderada, ¿no? Porque hay deshidratación moderada. Y a diferenciar de la diarrea aguda con shock, es decir, aquí ya no solo es una deshidratación moderada, es una deshidratación severa. ¿Qué cosa es shock? Para diferenciarlo de la moderada, tiene todos los signos de la moderada, pero además tiene signos de hipoperfusión. Eso es lo importante que tiene que definir, los signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son, por ejemplo? Tono de los ruidos cardíacos disminuidos, llenado capilar lento, frialdad distal, sudoración fría, trastorno del sensorio. O sea, compromiso cerebral definido como trastorno del sensorio, compromiso cardiocirculatorio como frialdad distal, llenado capilar lento, ruidos cardíacos disminuidos, son signos evidentes de shock. Cuidado con la presión arterial. Muchas veces shock, presión arterial disminuida. Eso para los adultos. En los niños, la presión arterial disminuye muy tardíamente.
en el shock, muy tardíamente, por los mecanismos de compensación que maneja el niño en esta edad. Y acá es un cuadrito que de repente ya lo han visto también con el doctor ¿no? Que el tema de los signos de deshidratación, ¿no? Básicamente ver pues cómo está la sed, ¿no? La sed está aumentada en la deshidratación moderada, pero en la deshidratación grave prácticamente no puede beber. El estado mental, la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiración, el tono ocular, las mucosas, cómo se encuentra el pliegue cutáneo, el llenado capilar, etc. Son síntomas, signos que nos permite valorar qué grado está de deshidratación. Muchas veces si no hay signos, pues decimos que una pérdida muy leve de peso, menos del 3%, y ahí algunos dicen no deshidratación, como dice la OMS, algunos dicen deshidratación leve. Y diferenciarla de la moderada, donde ya existen signos de deshidratación importantes, y la del shock o grave, cuando hay signos de shock o perfusión tisular. Un signo de hipoperfusión tisular también se ve a nivel renal, ¿no? La oliguria. No está aquí, no lo veo, pero es importante. ¿Ha orinado su niño? ¿Ha mencionado? ¿Cuándo fue la última vez que mencionó? ¿Una orina transparente o cargada? Que son signos de deshidratación importantes, ¿no? La diuresis. Entonces, acá, resumiendo, pues el grado de deshidratación se clasifica en leve, moderada y severa, ¿no? Leve cuando no hay mayormente signos evidentes de deshidratación, moderada cuando son claros, son evidentes, y en shock, severa, porque hay signos de hipoperfusión tisular. En los pacientes con diarrea aguda infecciosa, los signos que mejor rendimiento tienen para diagnosticar deshidratación son la mucosa oral seca, los ojos hundidos, el pliegue cutáneo y el llenado capilar y alteraciones sensoriales son clarísimos indicadores de deshidratación. La severidad. Evidentemente, les decía yo que la severidad está en función a los signos de hipoperfusión tisular, y estos son llenado capilar lento, mayor de 2 segundos, pliegue cutáneo francamente positivo, frialdad distal, ya la hipotensión arterial es un estado tardío, alteración del patrón respiratorio, consecuencia de la acidosis que se produce por la deshidratación, y trastorno del sensorio. El tratamiento es básicamente la rehidratación, y de la rehidratación se prefiere la rehidratación oral. Ustedes ya han manejado, me parece, un poco en relación a deshidratación hiponatrémica, hipernatrémica, etcétera, con el doctor. La hidratación oral es lo más importante. Si el niño no coopera, es imposible ponerle, pues si no tienen otras condiciones, pues deben usar una sonda nasogástrica para una enteroclisis. La rehidratación enteral se asocia con menos eventos adversos, no es invasiva, y una menor estancia hospitalaria comparada con la administración intravenosa. Pero ahí está el sesgo. Cuando yo administro hidratación intravenosa es porque el niño está severamente comprometido muchas veces, y eso condiciona pues una mayor estancia hospitalaria. Acá es algo interesante que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo es la pérdida de electrolitos? ¿En todas las diarreas se pierde igual electrolitos? No. Es diferente según la etiología. Fíjense que el cólera, que es una bacteria, el vibrio cólera, es el que produce mayor pérdida de electrolitos. El cólera llega a perderse 90 miliequivalentes por litro. Este justamente es el origen de la sales de hidratación oral, o el suero de hidratación oral, el cual pues se fue creado justamente por la gran mortalidad que causaba la diarrea por cólera. Entonces se vio que en el cólera se moría la gente deshidratada por pérdidas de agua y sodio. El reemplazo tenía que ser agua con electrolitos, principalmente el sodio. Y es la razón por que las primeras sales de hidratación oral fueron con 90 miliequivalentes. Y son horribles, son feas, pocas de tomar. Y la diarrea por el rotavirus, que es la causa principal en edad pediátrica, el rotavirus tenía una pérdida entre 40 miliequivalentes por litro. Shigella, que es una bacteria juntamente con salmonella, entre 50 y 60. Campylobacter igual, 50-60. Entonces, en las diarreas que tienen nuestros niños menores de 5 años, que la causa más importante es rotavirus, y por allí algunas bacterias, resulta darle las sales orales de 90, resultaría ser un poquito
mucho, ¿no? Además que el sabor cambia, no lo toman. Y a partir de ahí, pues a ver esto, se empezó a ver qué pasa si usamos sales con menor concentración de sodio y se generaron las sales de 75 y las de 60 mil equivalentes. Esta es la composición de las sales de hidratación oral promulgada por la OMS en el año 2002, ¿no? Es de glucosa no mayor de 111 y el sodio 90, ¿no? Aunque se han hecho sales de 60 en la actualidad también. Y estas son las sales de hidratación oral reducidas, ¿no? De baja osmolaridad, que tiene 75 mil equivalentes de sodio, y de osmolaridad reducida, que tiene 60 mil equivalentes de sodio. En edad pediátrica se recomienda usarla de 60 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque la causa principal de diarrea en los niños es rotavirus, y si fuese alguna bacteria, pues en mayoría generan pérdidas máximas de 60 mil equivalentes por litro. Entonces presentan una equivalencia terapéutica para prevenir y tratar la infección en los niños. ¿De acuerdo? No se recomienda el uso de suero de hidratación oral en otros sustratos por parte de evidencia. Aquí es un cuadrito resumen que me gusta presentarlo porque es chiquito, concreto y qué se hace en el manejo de la diarrea aguda. Primero, pues uno con diarrea aguda nos tenemos que hacer el examen físico y la historia clínica y en función al examen físico y la historia clínica nosotros determinamos qué grado de deshidratación tiene. ¿Es una deshidratación leve porque ha perdido menos del 3%? ¿O es moderada porque está entre el 3 y el 9%? ¿O es severa porque ha perdido más del 10% más? Entonces, en las deshidrataciones leves, por ejemplo, se plantea el plan A, ¿no es cierto? Acá está el plan A, que es continuar con la dieta habitual, reemplazar las pérdidas con suero oral o panetela de arroz, que usamos también en los niños, más líquidos en la dieta. ¿Suficiente con eso? Pero si necesitamos, estamos ante una moderada, podemos utilizar suero de hidratación oral 50 mililitros por kilo y se da en 4 a 6 horas y lo estamos observando, ¿no es cierto? O también, si es una deshidratación que ya pensamos que está casi al 9%, podemos dar 100 mililitros por kilo en 4 o 6 horas, ¿no? Y reponer las pérdidas por vómitos o por diarrea. Si es severa, no hay dudas. En deshidratación severa o shock hipovolémico, el niño tiene que hospitalizarse inmediatamente, ir a una unidad de trauma shock, colocar una gran vía endovenosa y ojo, muchas veces los niños pequeños llegan colapsados, no encontramos una vía endovenosa, es muy difícil. Y si no canalizamos, si no hidratamos endovenosamente, ese niño se nos muere. Una de las alternativas que tenemos en emergencia es usar una vía intraósea. Una vía intraósea ha salvado muchas vidas en mi experiencia. Entonces ahí se maneja ya con manejo endovenoso y apenas el niño responda, despierte, podemos empezar a tratar con suero oral, apenas se puede estabilizar. Una vez que los niños toleran la vía oral, entonces si tolera, se puede ir con rehidratación oral a terminar su tratamiento, o si no tolera, pues se podría utilizar una sonda nasogástrica incluso. ¿De acuerdo? Entonces, este es un cuadrito de resumen básicamente del enfoque de diagnóstico y manejo de la diarrea aguda infecciosa que no difiere, por supuesto, del manejo de la deshidratación. ¿Cuándo hospitalizar a un niño? Pues hospitalizamos cuando está en shock. Ya les dije, si está con signos de hipoperfusión tisular, está con deshidratación severa, se hospitaliza. Si el niño tiene trastornos neurológicos, obviamente, letargo, convulsiones, si existen vómitos persistentes o biliosos que ya imposibilitan el uso de la vía oral, o si está en tratamiento con suero de hidratación oral y no se puede controlar la deshidratación. En pediatría, pues si los niños no son, los cuidadores no son responsables, si está a cargo del abuelito o el que está mayor, no hay quien se responsabilice del manejo de hidratación en casa, ese niño es preferible tenerlo en el hospital a que vaya a su casa y regrese chocado. ¿De acuerdo? La hidratación en el hogar, o lo que también se llama plan A, o llamamos también plan A, es dar más líquido de lo usual, ¿no? Hay un líquido que se llama panetela de arroz, cocimiento de arroz a libre demanda. Y hay muchas recetas. Muchas de las mamás preguntan, ¿y cómo es la panetela de arroz? ¿Cómo se prepara? La verdad que yo cuando revisé el tema, había varias recetas, ¿no? Con zanahoria, sin zanahoria, tostado el arroz, no tostado el arroz, con canelita, clavo de olor, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad yo me he quedado con la más sencilla.
La más sencilla es un puñado de arroz, el que coge en su puño, en 1 litro de agua, bien sancochado, colado. Se acabó. Ese líquido blanquecino que sale se llama panetela de arroz. ¿De acuerdo? Es sencillo. Los estudios dicen que el tostar el arroz va a hacer que un mejor efecto de hidratación, ¿no? Va a ser un mejor efecto de eso. El tema del tostar el arroz muchas veces hace que el arroz salga negro y el agua no sea blanca, sea negra. Y los niños, a veces, que como dicen que los alimentos por los ojos entra primero, ese líquido negro no lo quieren tomar. Entonces yo prefiero que algo que lo tomen, algo que sea mejor relativamente y que no lo quieran tomar. Bien. La alimentación debe seguir siendo la misma a su edad, ¿no? Y debe darse en forma fraccionada y evitarse alimentos muy azucarados. ¿Por qué no muy azucarados? ¿Por qué? Porque aumentan la osmolaridad en el tubo digestivo. Ya les hablé de la osmolaridad que hace que jale agua y por lo tanto, pues estoy yendo en contra de la hidratación. ¿De acuerdo? Y la lactancia materna, por las características de su composición de nutrientes y por las defensas que brinda el niño, no debe suspenderse. Hay que continuar con la leche materna. Esto es más o menos lo que se indica cómo hidratar en un niño con suero oral. Decimos que lo que se proponga es usarla de 60 miliequivalentes de sodio. En una deshidratación moderada usamos 50 mililitros por kilo en 4 horas y les dije también que podemos llevarlo hasta 100 mililitros por kilo en 4 horas o 6 horas. Si vomita, esperar 10 minutos, luego tratar de empezar más lentamente. A las 4 horas hay que reevaluarla y vemos si los signos de deshidratación han mejorado. Si mejoraron, pues se puede ir de alta. Si no mejora, se le puede volver a repetir el esquema y revalorar en 2 horas. Si no tolera la hidratación oral, en verdad es una indicación de endovenoso, pero si no tengo la posibilidad de endovenoso, no encuentro vía, no tengo personal, pues la gastroclisis podría salvar la vida mientras lo trasladas a un centro donde puedan recibir terapia endovenosa. La hidratación endovenosa es, ya les dijimos, para aquellos que no toleran la vía oral, fracaso de la vía oral y obviamente los shock, ¿no? De un paciente con deshidratación severa, en shock, vamos, se hace con cristaloides, principalmente cloruro de sodio al 0.9%, 9 por mil, un bolo sin miedo, 20 mililitros por kilo, 20 mililitros por kilo, se puede repetir cada 10 minutos y hasta 3 bolos. Hasta 3 bolos. ¿Hasta cuándo? Se repite hasta que saque el estado de shock. ¿Y cuándo sé que salió el estado de shock? Cuando los signos de hipoperfusión tisular desaparecen. Es decir, mejora el llenado capilar, la frialdad distal, el tono de los ruidos cardíacos son adecuados, ¿no? Eso es lo que tengo que ver. La presión arterial muchas veces, si estuvo alterada al inicio, pues sí, me va a ayudar recuperando la PA, pero muchas veces el paciente está en shock, el paciente pediátrico está en shock, pero su presión arterial todavía está normal, ¿no? Entonces, en ese paciente, por ejemplo, a los 10 minutos después del primer bolo no va a ser la presión arterial mi mejor indicador, porque ya estaba normal antes. Lo que va a ser el indicador es el llenado capilar principalmente. Pero si la PA ya estaba alterada al inicio, un indicador importante es recuperación de la PA. ¿Ya? Superado el shock, se debe continuar con hidratación parenteral según sus requerimientos y pérdidas a las 24 horas. Existe un mecanismo de hidratación rápida, por ejemplo, dando 100 mililitros por kilo de 4 a 6 horas. Hay que valorar los resultados de electrolitos. Importante el sodio. Ya han visto ustedes en la clase anterior lo que es hiponatremia o hipernatremia. El manejo es diferente según sea esos resultados, ¿no? Y tan pronto pueda tomar o tolerar la vía oral, debe instalarse porque es de mejor pronóstico. ¿Qué exámenes auxiliares son importantes en la diarrea aguda infecciosa? Pues la reacción inflamatoria en heces es importante. Encontrar leucocitos aumentados con sangre, me está hablando de disentería, ¿verdad? De una diarrea inflamatoria importante. Hay test de rotavirus que pueden hacerse. Existen exámenes coproparasitológicos pensando en Yardia lamblia o en tamoides histolítica. El coprocultivo es interesante porque nos va a dar el resultado, qué germen es el que crece, qué es Shigella, es Salmonella, etc. Pero ojo, la dificultad con el coprocultivo es que demora 5 días. En verdad que a veces ya cuando tengo el resultado el niño está sano, la mayor parte de veces, ¿no? Y los electrolitos séricos
y los exámenes que van a valorar la función renal, la urea, creatinina. Miren que en los estados de shock, por ejemplo, por hipoperfusión renal, generamos una insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación y aumenta notablemente la urea y la creatinina y es un buen indicador de ese estado. ¿Cuándo dar de alta a mi paciente? Obviamente cuando mejora y ha mejorado en peso, porque recuerden que uno de los indicadores más importantes de balance hídrico es el delta de peso, ¿no? Mi balance hídrico es positivo porque gana peso, es negativo porque pierde peso. Entonces, si un niño llega deshidratado, moderado, severo y gana peso en el manejo, en el tratamiento, es porque se ha hidratado mejor, ¿de acuerdo? También se irá de alta cuando obviamente no requiere fluidos endovenosos, cuando tolera la vía oral, cuando la ingesta oral es mayor que sus pérdidas y los padres están en condiciones de tratarlo adecuadamente en casa. Rápidamente les hablaré de la diarrea disentérica. La diarrea disentérica es aquella que tiene moco y sangre en las heces, ¿correcto? Puede haber fiebre o dolor abdominal. Y 97% es causada por bacterias que tienen un carácter invasivo, ¿no? Como la Shigella, como el Campylobacter, como la Entamoebis tolífica, que también no son bacterias, no son parásitos. La clasificación, pues hay a las invasivas, que es la Shigella, porque destruye la mucosa intestinal, y hay las no invasivas, y ahí está la Escherichia coli entero invasivo, entero molículo. El diagnóstico de la disentería se hace básicamente por la clínica. Diarrea con moco, sangre, pujo, tenesmo y fiebre con hiporexia son características de la disentería. Obviamente la reacción inflamatoria es positiva, mayor de 20 leucocitos por campo, y el coprocultivo nos va a ayudar a identificar E. coli o Shigella o Campylobacter, etc. El diagnóstico diferencial de toda deposición con moco, con sangre, dolor, fiebre, en la edad pediátrica, lactante pequeño, intususcepción. Es fundamental diferenciar la intususcepción. Intususcepción es una emergencia médica que requiere cirugía inmediata, ¿ya? Porque si no, después terminamos en resecciones intestinales. Otros diagnósticos diferenciales de moco sangre, la presencia de fístulas, divertículos o pólipos. El otro concepto es diarrea persistente, o sea, la diarrea que dura más de 14 días, ¿no? Son agentes bacterianos, sí puede ser, también parásitos, ¿no? La Yardia está ahí también, y algunos factores de riesgo, principalmente con pacientes con estado de inmunodeficiencia, ¿no? El diagnóstico, la duración de la diarrea, la presencia de náuseas, vómitos, fiebre puede haber, y obviamente signos de deshidratación, sobre todo si es moderada. El diagnóstico diferencial hay que ver con los síndromes de mala absorción, intolerancia a la lactosa o enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, las alergias a la proteína de leche de vaca o algunos medicamentos que generan también deposiciones sueltas. El tratamiento son medidas generales preventivas. Cuando hay identificación de gérmenes, parásitos o bacterias, hay que dar tratamiento antibiótico en ese caso, ¿no? Sobre todo en Shigella, ¿no? El chacol enteropatógeno. Ahí para la giardia se utiliza furazolidona o metronidazol, para la ameba histolítica el metronidazol, y para este parásito estrongiloides hipercolaris que es muy frecuente en nuestra selva peruana, el tiabendazol. Las dosis están ahí explicadas. No sé si tengo unos minutos, creo que sí, todavía tengo unos 5 minutos para hablarles de la evidencia. Esto lo encontré en una publicación de 2017 del Instituto Nacional de Salud, que es la Guía Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de la Diarrea Aguda en Niños, ¿no? Y son preguntas y valoraciones según evidencia. Por ejemplo, en los niños menores de 5 años con diarrea aguda infecciosa, la prueba de reacción inflamatoria presenta mayor precisión diagnóstica para detectar infección bacteriana invasiva en comparación con el diagnóstico presuntivo por el cuadro clínico. Fíjense que no. Es decir, yo necesito tener la reacción inflamatoria para decir esta diarrea es bacteriana y la voy a tratar como bacteriana. No. El cuadro clínico, es decir, un niño con fiebre alta, con deposiciones con moco, con sangre, con hiporexia, ese cuadro clínico muchas veces tiene más valor que la reacción inflamatoria. ¿De acuerdo? Entonces, se sugiere usar la presencia de sangre macroscópica en combinación con los signos clínicos, como fiebre alta, sobre todo mayor o igual a 39. ¿No? Esa es una recomendación de expertos. Aquí les traigo algunas causas de diarrea, por ejemplo, y qué tratamiento usar, ¿no? En la disentería, por ejemplo, que es causada por Shigella, por Campylobacter, la citromicina, un macrólido,
igual que la ciprofloxacina, son los antibióticos sugeridos, ¿no? Igual que para Shigella. Para diarreas prolongadas como enterobacterias gram negativas, metronidazol, cotrimazole. Aquí veo en las diarreas asociadas por antibióticos, el Clostridium difficile, por ejemplo, metronidazol, ¿de acuerdo? Y para las diarreas con estado tóxico que se hospitalizan, en las que se sospecha de enterobacterias gram negativas, Clostridium difficile, el tratamiento endovenoso sugerido es la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Y ahí está la fuente bibliográfica también. En cuanto a lo que es opción antibiótica basada en etiología también, ¿no? Acá está el Campylobacter, los Campylobacter que están en las heces de las aves principalmente. O sea, cuando yo tengo un niño con diarrea y en su casa crían aves como gallinas, por ejemplo, o tienen palomas, ese niño con diarrea tiene una chance enorme de ser Campylobacter y hace diarreas a veces con moco y con sangre. El Campylobacter, la terapia preferida es la citromicina, ¿de acuerdo? Para la salmonela no típica, la amoxicilina o ceftriaxona. Ya sabemos que la salmonela típica, la ceftriaxona o cloranfenicol. La Shigella sigue siendo citromicina y así, ¿no? Tienen ustedes el cuadro para ver. Este es el fluxograma para decidir tratamiento antibiótico en niños con diarrea aguda infecciosa, ¿no? Recuerden que si tienes una diarrea y es acuosa, sospecha que es viral, no dar antibióticos, pues chicos, no dar antibióticos. El solo hecho que tenga fiebre tampoco justifica usar antibióticos. Las diarreas acuosas por rotavirus pueden tener fiebre. Y eso no es una justificación de fiebre, igual uso de antibióticos. Ya mañana vamos a ver en la clase de fiebre con ese tema. Pero las diarreas que tienen moco, sangre, que sospechamos que es bacteriana, sí necesitan una investigación microbiológica para ver el tratamiento más adecuado. Pero si además existe estado tóxico, también. Y si hay marcadores infecciosos patológicos como hemograma con leucocitosis de dirección izquierda o PCR positiva, necesita valorar tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Otra pregunta que nos hacemos es, en los niños menores de 5 años con diarrea sin deshidratación, ofrecer suero oral de osmolaridad reducida comparado con líquidos en base de frutas o cocimiento de arroz, ¿no? Bebidas gaseosas, infusiones, otras bebidas, ¿disminuye el riesgo de deshidratación o evita complicaciones? Acá la sugerencia es, se sugiere utilizar la suero de hidratación oral de osmolaridad reducida. O sea, para niños necesitamos usar suero de osmolaridad reducida, o sea, la que tiene 60 miliequivalentes, o el cocimiento de arroz panetela. Esto es la recomendación importante, ¿no? Consenso de expertos. ¿Por qué es consenso de expertos? Porque no hay trabajos. Acá es una opción mucha que ustedes pueden hacer trabajo de tesis, por ejemplo, en relación al uso de suero oral o panetela de arroz en el manejo de la deshidratación del niño. Porque no hay mucha evidencia. Luego, no se sugiere utilizar bebidas gaseosas, bebidas deportivas como Gatorade, bebidas energizantes, peor en pediatría, o bebidas azucaradas procesadas, ¿no? Y esta es una recomendación fuerte basada en consenso de expertos también. En los niños menores de 5 años con diarrea, con algún grado de deshidratación que presentan vómitos persistentes, ¿es igual el uso de la vía oral o sonda nasogástrica para corregir la deshidratación y o evitar complicaciones en comparación con la vía endovenosa? ¿Qué dice? El uso de sonda nasogástrica como una alternativa a la rehidratación endovenosa en los casos de niños con diarrea y deshidratación y vómitos es importante. Es decir, a esto nos está diciendo que si tengo un niño con vómitos, con diarrea, que no toleran la vía oral, una alternativa a la hidratación endovenosa es la colocación de la sonda nasogástrica para hidratación enteral. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la alimentación habitual? Si el niño con diarrea puede seguir con su alimentación habitual o se le suspende o lo pongo en NPO. La recomendación es que debe continuar con la alimentación habitual de la edad, ¿no? Si está con leche materna, continuar con leche materna. Si está con fórmula láctea y sólidos según la edad, durante el episodio puede continuar con esa formulación para prevenir la desnutrición. En los niños con diarrea, ¿suspender la lactancia materna ayuda? ¿Es favorable a la evolución de enfermedad? No, señores. Los niños con diarrea deben continuar con lactancia materna. En los menores de 2 años con diarrea,
¿El consumo de leche materna es favorable a la evolución? Definitivamente que sí. No debemos usar, no se recomienda el uso de fórmulas lácteas especiales o terapéuticas. Es decir, existen en el mercado algunas formulaciones como leche sin lactosa, leche soya o hidrolizadas. Estas formulaciones no se recomienda usar en los pacientes con diarrea, ¿ya? ¿Debemos hacer dietas restrictivas o continuar con su alimentación completa en los niños con diarrea? Debemos continuar con su alimentación habitual y apropiada para su edad, ¿de acuerdo? Lo que se recomienda es el aporte de alimentos ricos en carbohidratos complejos como yuca, plátano, papa, maíz. Debe continuar con ingesta de carne, pescado, huevos, etc. Sobre todo de acuerdo a la disponibilidad de cada región. Acá hay un tema importante que son los prebióticos, los famosos prebióticos. ¿Mejora la evolución de la diarrea? Miren, existe la evidencia de que usar conjuntamente con la terapia de hidratación oral los prebióticos Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, Saccharomyces boulardii son favorables para reducir la duración y la frecuencia de la diarrea. Es decir, sí hay evidencia en la actualidad de que los prebióticos, sobre todo los que tienen Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii, ayudan en disminuir la frecuencia y la duración de la diarrea aguda en la población pediátrica. ¿Ofrecer suplementos de vitamina A en comparación con no darlo modifica la evolución de la enfermedad? No, no se sugiere ofrecer suplementos de vitamina A en los niños con diarrea, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con el zinc? ¿No? ¿El zinc me ayuda en la edad pediátrica? Sí, el zinc sí ayuda, es un buen coadyuvante en el manejo de las enfermedades diarreicas agudas entre los niños de 6 meses y 5 años, ¿no? Así que en los niños grandecitos pueden utilizar zinc. La dosis es de 20 miligramos por día de zinc. La otra pregunta es, en niños menores de 5 años con diarrea, ¿el uso rutinario de antibióticos en comparación a no usarlos modifica la evolución de la enfermedad? No se recomienda dar rutinariamente antibióticos en los niños con diarrea en los 5 años. Recuerden que la mayoría de diarreas en menores de 5 años es virales. No tenemos que usar antibióticos, mayormente. ¿Y el uso de antidiarreicos se recomienda? Cuidado, en pediatría no se recomienda el uso de antidiarreicos en el manejo de diarrea aguda. Eso sí es una cosa que hay que tenerla bien claro. No usar antidiarreicos en el manejo de diarrea en los niños. Lo que se ha encontrado es, en un grupo de expertos, el uso de racecadotrilo. El racecadotrilo disminuye la excreción de agua al intestino, ¿no? Entonces, esto disminuye el volumen de pérdidas. En los niños menores de 5 años, ¿usar antieméticos ayuda? Acá también volvemos a decir, no se recomienda el uso de antieméticos en niños con diarrea menores de 5 años. Bien, finalmente, la prevención. El tratamiento preventivo es básicamente la higiene, ¿no? Ya vimos cómo cayó la incidencia de la diarrea en el Perú cuando se instaló la cuarentena y medidas higiénicas. Es decir, lavado de manos, agua segura, disposición adecuada de excretas, desagües, promover la lactancia materna por las defensas, la vacunación contra el rotavirus. Nuestros niños se vacunan con rotavirus a los 2 meses, a los 4 meses, y si es Rotatec hasta los 6 meses inclusive, ¿no? Rotari son 2 dosis, Rotatec son 3 dosis. Y importante en la mamá, en la familia y obviamente en el médico reconocer los signos de deshidratación. Bien, chicos, muchas gracias. Creo que me pasé unos minutos. Si hubiesen algunas preguntas. Doctor, ¿podría pasar sus diapositivas a los delegados, por favor? ¿Les gusta mi diapositiva? ¿No me han grabado todo? No, Doctor, doctor, por sí, por favor. favor.